A continuación, Salud Visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Salud Visual. En esta ocasión contamos con la presencia de un distinguido colega, el doctor Carlos Luis Chacón, a quien conozco desde hace muchos años. Bienvenido, Carlos Luis. Y he podido seguir su trayectoria, una trayectoria dedicada al cuidado de los pacientes que tienen esta grave enfermedad llamada glaucoma. Hace 25 años regresamos al país, Carlos Luis, y desde ese entonces te dedicaste al cuidado a la oftalmología en general, pero específicamente al cuidado de los pacientes con glaucoma. Bienvenido. Marcelo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de este programa. Efectivamente, hace 25 años comenzamos primero una estupenda amistad y luego una proyección que ha ido en la parte anterior del ojo, en el cuidado de la salud y en particular en mi caso, en el área de glaucoma particularmente, y en tu caso la cirugía de catarata y el cristalino. Para muchas personas que no saben lo que es el glaucoma, es una enfermedad que tiene como epicentro, como centro, el aumento de la presión intraocular. Y este aumento de presión intraocular va a provocar un daño severo e irreversible en el campo de la visión. Este daño irreversible comienza con este aumento de la presión y es lo primero que vamos a tener que detectar, Marcelo, en el diagnóstico y en el tratamiento para los pacientes. Con el objetivo de ir desarrollando el tema, vamos a colocar la primera diapositiva, por favor. Bueno, el glaucoma, como tú bien lo mencionaste, es una enfermedad crónica que provoca daño del nervio óptico y una pérdida progresiva de la visión. Quisieras, por favor, Carlos Luis, en relación a lo que podemos observar en la diapositiva, que nos menciones con qué se asocia, qué características tiene, cómo va perdiendo el paciente la visión. Inclusive en la parte superior se puede observar cómo se va reduciendo el campo visual del paciente. Esa imagen que estamos viendo en pantalla es una imagen muy decidora de la gravedad del paciente. Y una de las cosas más importantes que siempre hay que recalcar es que el glaucoma es una enfermedad silenciosa, es decir, no nos va a dar ninguna sintomatología que nos explique, que nos avise que voy a tener esa enfermedad. Muchas veces sentimos algo. Si nos duele el estómago, acudimos al médico internista. Si nos duele un diente, vamos al odontólogo. Pero si tenemos glaucoma y no sabemos que tenemos la enfermedad, esta enfermedad no nos va a decir, no nos va a mostrar, no se va a evidenciar, sino hasta cuando los defectos ya están muy avanzados. De hecho, es por esto que al glaucoma se lo conoce como el ladrón silencioso de la visión. De allí que es importante tener claros cuáles son los puntos y cuál es la sintomatología que pudiéramos buscar en el caso de que tengamos un glaucoma. Si bien decimos que no voy a sentir nada, en los glaucomas hay que comenzar a buscarlos. Y la forma inicial de buscarlos es ir a la consulta del oftalmólogo. Es importante acudir con el oftalmólogo a una consulta por lo menos una vez al año, a partir de los 40 años en forma obligatoria. Si tengo antecedentes de familiares con glaucoma, con mucha más razón tengo que acercarme al oftalmólogo para que me haga una evaluación. Si además tengo algunos factores de riesgo son aquellas cosas que pueden eventualmente incidir para que se desarrolle una enfermedad. Y en este caso, en el glaucoma, el factor de riesgo más importante es la hipertensión ocular, el aumento de la presión dentro del ojo.
También van a haber otro tipo de alteraciones, como son alteraciones vasculares, como son la hipertensión y la diabetes, los saltos miopes y alguna serie de enfermedades que van a provocar o van a tener alguna incidencia directa o indirecta en la presentación de estos glaucomas, Marcelo. De tal manera que el principal factor de riesgo es la elevación de la presión intraocular. Así es. Sin embargo, pueden haber glaucomas que cursan con presión baja también. Así es un tipo de glaucoma excepcional, realmente no es lo frecuente, es un diagnóstico de excepción el glaucoma de presión normal o de baja presión, como también se lo puede conocer. Son glaucomas raros, no tan frecuentes en la consulta diaria del oftalmólogo. Tú mencionabas la herencia, es un factor muy significativo. En un paciente mayor de 40 años, que tenga antecedentes familiares, ¿es muy importante un examen oftalmológico? Es muy importante el examen oftalmológico y es muy importante que dentro de ese examen oftalmológico haya una proyección correcta en la búsqueda y en el rastreo del glaucoma. Cuando comenzamos nuestros estudios oftalmológicos, seguramente te acordarás que aprendíamos que el glaucoma aparecía a partir de los 60 años. Luego, cuando ya estuvimos en la práctica aquí en el Ecuador, ya decíamos que el glaucoma aparece a partir de los 50 años. Y hoy día estamos viendo, gracias a la tecnología de diagnóstico más temprano, estamos detectando glaucomas que aparecen a partir de los 40 años. Entonces, si hay una persona que nos está viendo, nos está escuchando, que tenga un familiar diagnosticado de glaucoma, que tenga un familiar que ya perdió la visión en un ojo por glaucoma, tiene que rápidamente acudir a su oftalmólogo, a su hospital más cercano, a su centro de salud, donde hay una consulta oftalmológica, porque es importante, tenemos que descartar que no tengamos algunas sospechas o algunos signos que nos orienten en la búsqueda de glaucoma. Con el objetivo de resaltar la incidencia en la población de esta enfermedad, puede colocar la siguiente diapositiva, por favor. Hemos traído algunos datos que merecen la pena y que quisiera que los comentes, Carlos Luis. Efectivamente, el glaucoma es una de las causas de ceguera más importantes que hay en el mundo, pero el detalle que hay que poner es que es la de ceguera irreversible. Cuando una persona pierde su campo de visión o pierde su visión completamente por el glaucoma, no hay nada que podamos hacer para poder recuperarla. La primera causa de ceguera reversible en el mundo es la catarata. Muchos pacientes, muchas personas en el mundo, sobre todo en sitios donde no hay un acceso muy fácil para la llegada de oftalmólogos o la llegada del paciente con el oftalmólogo, estas personas van a disminuir su visión en el tiempo, pero una cirugía se las va a restablecer. Nosotros tenemos muchos datos a nivel mundial de cuántas cantidades de personas pueden estar afectadas por glaucoma, pero un dato que hay entre 50 y 55 millones de personas en el mundo ya están diagnosticadas de glaucoma, y lo triste es que por lo menos un número igual posiblemente de personas no han sido todavía diagnosticadas hasta el momento. Esto lo hace grave porque cuando llega a la consulta oftalmológica, y esta consulta es porque no está viendo bien el paciente, porque al salir cuando tiene su auto y sale del garaje o se parquea o se sube a la vereda o se raspa con frecuencia el auto, o caminando se tropieza con cosas que están en la parte inferior, va al médico, al oftalmólogo, que es la única persona que puede diagnosticar glaucoma, para pedirle o que le den un par de anteojos o que le cambie la medida de sus lentes. Y resulta que en esa evaluación vamos a encontrar que la presión del ojo aumentó, que está por arriba de los valores normales. Los valores normales van entre 10 y 20 milímetros de mercurio, están por arriba de ese valor normal. Uno evalúa al ojo por dentro, hace un estudio del nervio óptico y se va a encontrar que ese nervio óptico ya tiene signos de sufrimiento, y cuando hacemos los estudios accesorios que hay exámenes especiales como es el campo visual, vamos a encontrar que ya ese deterioro del campo visual causado por ese aumento de presión ya se está haciendo evidente.
Realmente es muy interesante lo que nos acabas de mencionar. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hemos colocado los exámenes clásicos que se hacen para diagnosticar el glaucoma. ¿Nos podrías explicar uno, por favor? Bien, el primero y más importante es la detección y la determinación de la presión intraocular. En el glaucoma hay una tríada importantísima, que es que el aumento de la presión intraocular, esa presión que se produce porque dentro del ojo hay un líquido que permanentemente se está secretando para darle el tono, la presión dentro del ojo. Un ejemplo muy simple para entender es que si yo me presiono, si yo me toco el ojo y lo presiono, voy a sentir una resistencia, y esa resistencia es igual o muy parecida a la que tengo cuando yo presiono un balón de fútbol. Entonces esa resistencia es la presión intraocular. Un aumento de la presión intraocular va a provocarme daños en el nervio óptico. Entonces, para ver cuál es el resultado de ese daño, yo voy a valerme de dos exámenes importantes, que es una tomografía del nervio óptico y una fotografía del nervio óptico para hacer un seguimiento. Y tercero, es desde el punto de vista funcional, la traducción que yo tengo finalmente de cuál es el daño que está teniendo este paciente es el estudio funcional que se llama campo visual. El campo visual es toda la visión que yo pueda tener mirando hacia el frente, todo lo que yo pueda mirar hacia los costados. En glaucoma, desafortunadamente, uno va perdiendo la visión desde la periferia hacia el centro, lentamente. Las lesiones que hoy día se producen dentro del ojo se van a traducir funcionalmente en un promedio de 5 a 7 años. Entonces, hoy día es el momento oportuno para que vayamos al oftalmólogo, consultemos, nos hagamos chequear y dentro de esa evaluación pidamos que nos tomen la presión del ojo para mirar si es que tenemos el factor de riesgo más importante que va a desarrollar glaucoma, Marcelo. Entonces, la secuencia sería que una presión intraocular elevada va dañando el nervio óptico lentamente. El nervio óptico es como un cordón que tiene miles de cablecitos, 1 millón de cables aproximadamente, y estos se van dañando, y como son tantos, al inicio no da ninguna sintomatología, sino esta se presenta cuando ya existe un número importante de fibras dañadas. Así es. Y eso nos lleva a que el aspecto del nervio óptico cambie, se altere, y a su vez posteriormente se provoque una alteración en lo que el paciente ve, es decir, en el campo visual. Esa es la secuencia que sigue esta enfermedad, que no tiene síntomas, como tú bien la llamaste, es un ladrón silencioso que va robando visión sin síntomas. El paciente no tiene ojo rojo, no le duele el ojo. ¿Qué hacer para detectar precozmente esta enfermedad? Lo más importante, la consulta oftalmológica y la toma de la presión intraocular. Si el oftalmólogo detecta que la presión del ojo está por arriba de los niveles, los rangos de acuerdo a la edad que vamos a llamar de seguridad, decíamos de 10 a 20 milímetros de mercurio, mientras más joven soy, más me acerco a la presión baja, mientras más años voy teniendo, en forma fisiológica, en forma natural, me voy acercando al rango superior. Cuando yo rebaso esos límites, yo tengo la obligación de sospechar en la posibilidad de que este paciente pueda tener glaucoma. Comienzo a preguntar si hay antecedentes familiares de glaucoma, si hay alguna persona que haya perdido la visión sin saber exactamente por qué pasó. Si tengo la presión alta y yo comienzo a notar los primeros signos, entonces voy a pedir toda la batería de exámenes para diagnosticar o descartar que esa persona tenga glaucoma. En el seguimiento, una vez que ya doy el diagnóstico de glaucoma, he encontrado que finalmente esta persona tiene glaucoma, vamos a hacer una serie de planteamientos para poder hacer, una vez hecho el diagnóstico, hacer el tratamiento. Hace 25 años, ¿cómo encontraste la realidad de la salud ecuatoriana en relación al manejo de esta enfermedad, que en realidad constituye un problema de salud pública, afecta a muchísimos pacientes? ¿Y qué variaciones se han podido ir dando en este lapso de tiempo? Tú fuiste el creador del posgrado de oftalmología, de la subespecialidad de oftalmología, de glaucoma en oftalmología, y luego trabajaste mucho en creando la sociedad, la subespecialidad, que ahora
es una subespecialidad con mucho movimiento, con mucha actividad científica. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? ¿Cómo están nuestros pacientes? ¿Qué nivel de cuidado les podemos ofrecer en nuestro país? Bueno, los cambios que hemos vivido en estos últimos 25 años, Marcelo, han sido muy interesantes y muy grandes realmente. Cuando recién llegamos en el año 1993 aquí al Ecuador, luego de haber hecho el posgrado fuera del país, nos encontramos con que el glaucoma era una enfermedad que la manejábamos todos los oftalmólogos, pero no había una conciencia de subespecialidad. O sea, el experto, el que estaba un poquito por arriba del volumen general. Yo sostengo siempre que el oftalmólogo tiene que conocer todo el ojo y todas las patologías para poder entenderlas y poder derivarlas al experto. ¿Qué ha habido de cambios? Hemos mejorado los diagnósticos principalmente. Hemos tenido mucha más tecnología hasta el momento que nos permiten dar diagnósticos mucho más tempranos y mucho más certeros. Segundo, hemos mejorado el armamentario terapéutico. Cuando recién llegamos en el año 93 habían apenas 2 medicamentos con los cuales manejábamos a los pacientes de glaucoma. Si es que no les funcionaba, pues había que rápidamente llegar a cirugía. Hoy día tenemos toda la terapéutica mundial aquí en el Ecuador para el tratamiento de glaucoma. Hemos también mejorado porque desde hace algunos años hemos llegado a tener también en nuestra práctica diaria el tratamiento como un segundo escalón de tratamiento, un láser especial que es el láser selectivo solamente para pacientes con glaucoma. Y luego, inevitablemente en algunos casos tenemos que llegar a cirugía y esa cirugía hoy la podemos realizar. Tenemos muchos tipos de cirugías para hacerlo, va a depender de la pericia y del tiempo que el oftalmólogo le ha dado a la especialidad, en este caso la subespecialidad de glaucoma, y como tú dices, hemos venido luchando infatigablemente para que al glaucoma también se lo reconozca y se lo maneje como una subespecialidad. Hemos ayudado a que muchos colegas se formen también en la subespecialidad a lo largo de todos estos años y hemos puesto nuestro grano de arena para formar lo que hoy es una fortalecida Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Así es. Bueno, viene un paciente, le encuentras la presión intraocular alta, se le hace un examen del nervio óptico, una tomografía del nervio óptico y se encuentra que tiene una pérdida de las fibras nerviosas. Se le hace un campo visual y presenta ya un defecto en el campo visual. Se establece el diagnóstico de glaucoma. ¿Cómo le das la noticia al paciente? ¿Cómo le informas, señor, usted tiene glaucoma? ¿Cómo es ese paso que me parece muy importante? Sin duda que es un momento crítico en el momento que uno tiene que explicarle a un paciente que tiene glaucoma. Primero porque hay mucha información en el medio. Y uno comienza a escuchar esta enfermedad terrible que puede ser glaucoma y lo primero que ve en internet o donde está buscando es que uno va a perder la visión, pero lo que no sabe es qué pasa antes de perder la visión. Hay mucho tiempo de por medio antes de que la visión se pierda. Por lo tanto, insistimos que el diagnóstico temprano es lo más importante. ¿Cómo hay que abordarlo? ¿Cómo lo abordo yo? Lo primero que tengo que decirle es que el glaucoma es una enfermedad que efectivamente es una enfermedad que no se cura, pero sí se trata. Es una enfermedad crónica, como cuando uno diagnostica a una persona que es hipertensa o como cuando una persona es diabética. Entonces, esas enfermedades crónicas que no tienen curación, pero que sí tienen tratamiento, es fundamental que el paciente sepa, entienda y acepte sobre todo que tiene una enfermedad que se puede manejar, que se puede controlar. No se puede curar, pero sí se puede manejar, la vamos a enlentecer. Y es importante que en ese momento del diagnóstico y de la explicación a un paciente se le comente y se le cuente cuál va a ser el camino que pueda seguir en el largo plazo, si es que lo hace correctamente, el control cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a cómo se encuentre ese glaucoma en ese momento, porque no es lo mismo detectar hoy día un glaucoma que está comenzando a detectar un día un glaucoma que ya está muy avanzado. Entonces hay que enfrentarse a eso y hay que hacer que el paciente lo entienda, porque con ese entendimiento
y aceptando que tenemos una enfermedad crónica, vamos a poder manejar adecuadamente los diferentes niveles de tratamiento. Sí, en realidad es un golpe para el paciente que le digan usted tiene glaucoma, porque es una enfermedad crónica que le va a implicar incluso un gasto permanente, porque tendrá que comprar colirios durante toda su vida, y si es que estos no son efectivos, ir a la cirugía. Así es. Hay un término que se llama compliance, y ese es un gran problema en el glaucoma. Quisiera que nos expliques cómo hacer para que el paciente cumpla la medicación, entienda que si es que no usa su medicación correctamente puede seguir progresando la enfermedad. Pienso que lo fundamental es que el paciente y el médico de inicio hagan una conexión. ¿Por qué la conexión? Porque en esa conexión va a haber esa explicación y esa recepción con la que se entienda la gravedad de la enfermedad. Si yo entiendo, yo voy a hacer caso. Si yo no entiendo, no voy a hacer un seguimiento correcto. Decíamos hace un momento que tenemos toda la batería de medicación y de acuerdo a la circunstancia, a la edad y a la actividad que tenga un paciente, vamos a poder iniciar un tratamiento con medicación. Hoy día, cuando yo diagnostico un glaucoma inicial, ese glaucoma que está comenzando, que lo estamos encontrando, y si es una persona joven, yo prefiero comenzar el tratamiento de ese paciente haciéndole un tratamiento con un láser solamente destinado para el glaucoma, que se llama láser selectivo. ¿Por qué comenzar con el láser y no con medicación? Si yo tengo un paciente entre los 40 y los 50 años y diagnostico este glaucoma que está comenzando, que está en sus inicios, yo voy a preferir comenzar el tratamiento con láser porque de esa manera, con los controles que va a tener que seguir esta persona, con esos controles, yo voy a poder, con el láser, mantener una presión en niveles de seguridad. La medicación es estupenda, sí, pero ninguna medicación deja de dar efectos secundarios. Y uno de los efectos secundarios más importantes que pueden tener todos los medicamentos para glaucoma es que ese uso crónico puede eventualmente provocar pequeños cambios en la superficie de la córnea que van a provocar molestias. Entonces, mientras más tarde yo pueda iniciar el tratamiento con medicación, lo voy a hacer. Pero si ya tengo que iniciar con medicación, vamos a comenzar dando una medicación, una primero, y luego asociando los medicamentos para conseguir y llegar al objetivo más importante que tenemos en glaucoma, el que es el bajar la presión del ojo. Lo más importante, no importa cómo, lo más importante en el glaucoma es que el médico logre bajar su presión intraocular. Láser primero, si las circunstancias lo dan, la medicación, que sería un escalón que tenemos, asociados entre ellos, podemos nuevamente utilizar el láser para ayudarnos y luego abrir el gran abanico de cirugías y en los que hoy día, Marcelo, tenemos muchos dispositivos, no solamente las cirugías de filtración para glaucoma, sino que hoy día nos valemos de muchos dispositivos que nos están ayudando para controlar de una manera mucho más eficiente y con menos molestias para nuestros pacientes con glaucoma. Yo creo que es muy importante recalcar un concepto, y es que la cirugía en glaucoma no es como en la catarata. En la catarata la cirugía va a restablecer la visión, incluso se va a aprovechar la cirugía de la catarata para eliminar la necesidad de anteojos, tanto para cerca como para lejos. En el glaucoma, la cirugía busca el objetivo que Carlos Luis nos mencionó, bajar la presión. ¿Cuándo dar ese salto del tratamiento médico al tratamiento quirúrgico? Realmente es un salto muy frágil y es una crónica anunciada de ese salto que vamos a tener que dar. Cuando ya hemos hecho todas las combinaciones posibles con los medicamentos y no logramos llevar a ese paciente a un nivel de seguridad y comenzamos a entender como nivel de seguridad cuando la presión del ojo llegamos a 18. Nuestro ideal es que nuestro paciente con glaucoma tenga una presión por debajo de 18 milímetros de mercurio. Allí comenzamos a tener un nivel de seguridad para tener un paciente controlado. Si yo no logro tener este paciente controlado, con la medicación tengo que pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es quirúrgico. Si yo
En algunos raros casos también sucede que teniendo al paciente controlado con esa presión de 18, la enfermedad ha seguido avanzando. Significa que ese nivel de 18, 17, 16 no son suficientes para controlar la enfermedad. Yo necesito ayudarme de algo más para lograr ese objetivo, que vamos a llamarle presión objetivo o presión blanco. Esa presión objetivo, si no lo logro controlar con la medicación, tengo que valerme de la cirugía. Y como decía, hoy tenemos todas las herramientas. Hay una gran variedad de cirugías para glaucoma y van a depender de cada una de las actividades que tenga el paciente, de lo que haga el paciente, de la edad del paciente, en qué gravedad está ese glaucoma. De allí que hacemos cirugías de filtración, colocamos válvulas en glaucomas complicados y desde hace poco tiempo estamos colocando unos pequeños dispositivos de drenaje que se llaman MICS por sus siglas en inglés, que son dispositivos microinvasivos con los que logramos bajar la presión en muchos pacientes que tienen glaucoma y que además tienen catarata, por ejemplo, o en pacientes que fueron operados de catarata y hoy día les podemos poner esos pequeños dispositivos, y también en pacientes que teniendo su cristalino normal o con una pequeña opacidad nos podemos valer de este dispositivo para lograr bajar la presión en forma aceptable. Muy bien, Carlos Luis, muchas gracias por tus valiosísimos conceptos. Creo que hemos abordado los temas más importantes del glaucoma. Recuerde, si tiene más de 40 años, si tiene antecedentes de glaucoma, si tiene hipertensión arterial, debe hacerse un control con su oftalmólogo, que debe medir la presión de sus ojos. Recuerde que el glaucoma no da síntomas, no da ojo rojo, no da dolor, pero lentamente va provocando pérdida de la visión. Muchas gracias, Carlos Luis. Será hasta una nueva oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,